Y él decía algo así como: durante los próximos minutos, canciones serán escuchadas alrededor del planeta. Unas serán tristes, melancólicas, otras alegres y vibrantes. Está con nosotros nada menos que Gerardo Manuel, conductor de Disco Club y por supuesto toda una leyenda viva del rock nacional. Gerardo, bienvenido, gracias por esta invitación, finalmente se hizo. Oye, sí. Orgulloso de tenerte aquí. No, yo también, para mí es un honor estar en nuestra radio, la radio de todos los peruanos, Radio Nacional. Como siempre es mágico estar en este local que conozco desde tantos años. Y tú sabes que por razones obvias siempre me he sentido muy ligado a todo lo que significa televisión y Radio Nacional del Perú. Bueno, sí, quienes te conocemos desde aquellas, dicen lejanas, pero yo creo que siempre cercanas épocas de los comienzos musicales de la televisión, identifican a Televisión Nacional con Gerardo Manuel. 23 años en el aire de este programa, que yo lo tengo, te lo digo, sin temor a equivocarme y sin tampoco pasar la franela, lo tengo muy presente en mi mente y en mi alma, porque yo recuerdo los mediados del año 79, 78, 78, yo llegaba del colegio, hacía las tareas, y a las 6 o 7 de la noche prendía el televisor, mi gran televisor en blanco y negro, para ver a Gerardo Manuel presentando Disco Club, y nada, 23 años después sigue tan vigente. ¿Qué cosa ha hecho que este programa tenga esa vigencia a través de casi 2 décadas, Gerardo? Mire, yo primeramente creo que siempre he sido honesto con la gente que ha seguido el programa. Ese es uno de los principales motivos por los cuales creo que Disco Club ha permanecido tantos años. Nosotros jamás hemos engañado a nuestro público y siempre nuestro lema fue no imponer una canción, sino exponerla, ¿no? Lo cual quiere decir que, si tú recuerdas también, jamás tuvimos en el programa ranking, ¿no? Así es. Siempre fuimos enemigos de eso del ranking. No critico a los que hacen ranking, cada uno trabaja como quiere, pero siempre consideré que hacer un ranking era un poco como limitar el gusto del oyente, del televidente en este caso, y hacerlo sentir un poco como que si la canción que él prefería no estaba entre las 10 primeras, entonces él estaba un poco mal en música, ¿no? Sí. Cosa que tú sabes que por la cantidad de cosas buenas que salen, es muy difícil ubicar los 10 primeros, los 15, los 20, ¿no? Así es. Entonces creo que uno de los trucos, por decirlo así, que nos mantuvo siempre vigente fue ese. El segundo es que yo jamás bajé la guardia. Siempre estuve luchando contra todo lo que iba saliendo, todo lo establecido, los manejos que siempre han existido dentro de la industria discográfica, esas manos negras que tratan de imponernos lo que no tiene calidad, lo que no tiene razón de ser inclusive. A mí no me impresionan las ventas de un producto, porque eso sí es un producto. Yo tengo suficiente carrera, suficientes kilómetros recorridos para poder tener mi propio esquema, mi propia estructura de lo que es un tema bien logrado, ¿no? Gerardo, pero yo creo, si me permites añadir a eso, que algo que ayudó mucho fue que fuiste muy amplio en cuanto al criterio musical. Absolutamente. El otro día, viendo los programas de recuerdo de Disco Club, tú dijiste algo que lo decías en su momento: voy a presentar 2 voces femeninas que a mucha gente no le gusta porque son muy light. Eso lo dijiste también en su momento, perdóname. Y yo creo que eso demostraba amplitud y eso le daba un panorama más grande a la música y a la gente. Claro. Y me parece que eso también contribuyó a una vigencia. No sé si tú piensas lo mismo. Sí, es cierto, porque inclusive yo en el comienzo de la programación de Disco Club estuve hasta presentando a Julio Iglesias, ¿no? Así es, sí, claro, me acuerdo. Y no, simplemente lo que hice fue aclarar que lo estaba presentando porque quería ver qué pensaba nuestro público sobre Julio Iglesias, ¿no? Hiciste un especial con Luis Miguel para el canal. Eso fue, claro. Parte de lo cual se transmitió también. Una cosa ajena a Disco Club, más que nada lo hice por una amistad muy cercana con el papá de Luis Miguel, que era Luisito Rey, ¿no? Así es, claro. Con el cual nos conocíamos desde muchos años atrás, desde que yo estaba en los Chains, inclusive nos conocíamos con él. Había una amistad de muchos años, como te digo. Y curiosamente, pues yo jamás me imaginé que Luis Miguel iba a llegar a ser la mega estrella que es ahora, ¿no? Para nada. O sea, estaba prácticamente dando ¿cómo te puedo decir? Dándole la mano a un amigo con su hijo que tenía talento indiscutiblemente y lo sigue teniendo. Yo jamás voy a ser esas personas que niegan el talento a alguien, por más que el estilo de música no sea el de mi programa. Así es. No estoy diciendo, no sé, el que no me guste, ojo, que es muy distinto. Pues yo te puedo escuchar desde La Matancera, Pérez Prado, toda esa gente brava que ha hecho música que se me ha quedado en el disco duro desde la niñez, las rancheras inclusive de Miguel Aceves Mejía, toda esa gente, Pedro Infante, ¿no? Como cantante, porque como actor era buen zapatero.
y así por el estilo. Muy buenas cosas o sea, cosas que se han quedado en mi mente y yo no tengo ningún tipo de asco, ¿no? Como mucha gente puede pensar por estas cosas que, como te digo, se han quedado grabadas en mi memoria. Lo cierto, Gerardo, es de que ese espíritu de amplitud ayudó mucho a que empezara a crecer Disco Club. Los primeros años, entiendo que tú lo acabas de decir, además no fueron fáciles, porque era, es cierto, una novedad tener un programa de videos. Ir contra la corriente. Pero no había mucho material. O sea, es un poco lo que sucede ahora con los que quieren hacer programas de videos de rock nacional. No hay material. Entonces, ¿cómo llevar, cómo soportar un camino tan difícil sin poco material? ¿Cómo se hizo en ese momento, Gerardo? Bueno, nos las ingeniábamos, inclusive inventábamos los videos, ¿no? Tengo muy fresco el recuerdo del video de Alan Parsons con el tema Time, ¿te acuerdas? Claro. Bueno, yo le compré a mi hijo, al segundo, al Éxito, le compré en esa época un Betamax, Ya. que era un concurso mundial de dibujos animados, ¿no? Ajá. Y de ese concurso me llamó la atención un video que en realidad estaba hecho con la música esta que se llama Los Planetas de Holst, Ya. que es música clásica. Y me pareció, o sea, visualicé esas imágenes con el tema Time de Alan Parsons. Perfecto quedó. Y lo adapté. Sí. Y le metí pedacitos de la primera película que se hizo, Viaje a las Estrellas. Claro, también, ¿no? sí, me acuerdo. También recuerdo el primer video, no sé si fueron el grupo Amigos, tenía un homenaje a los Beatles que tenía. Exacto, también lo el clip armamos se nosotros, hizo ahí claro, también. que se llamaba Canción para John. Canción para John. Después, otro video que se armó, me parece, la A los introducción. Cómplices también les hice un video. También, la introducción de Sgt. Pepper con unas alegorías de dibujos animados, de Así aves que es, vuelan. así es. Bueno, o sea que había que echar mano de todo para recursearse. En buen criollo, ¿no? Y eso funcionó durante un tiempo importante hasta que la industria empezó a fijarse en el programa, Gerardo. Exactamente. Se dieron cuenta que los videos sí vendían, ¿no? Que funcionaba la cosa. Y la revista Billboard, cuando hace un artículo en su edición internacional sobre el mercado latinoamericano, uno de los comentarios que hace es que es el primer programa de videos a nivel mundial que se transmite diario, ¿no? Ajá, no existía antes. Bueno, no existía. Antes que MTV. Cuatro años antes. 4 años que MTV. Bueno, por supuesto estamos hablando de una mega empresa, en fin, pero igual. No, lo que nos tengo el adelantó. orgullo de decir es que yo no me copié nada de nadie, ¿no? Todo salió acá. No habían referentes en ese momento. No. Y por televisión nacional, oye, que era alucinante, Gerardo, Sí, hacer fue, todo eso de sí. verdad. O sea, en la televisión del Estado. En el Patito Feo. Era, ¿no? sí, y había inconvenientes. Tú ya habías tenido años anteriores con Hola Patas en Canal 4 un sesgo político. Así es. Y no había el temor de que sucediera o en algún momento esa sombra volvió a tenderse sobre Disco Club. No, porque ya recordemos que eran mejores tiempos para nosotros. Ya está el general Morales Bermúdez, al cual le debo mucho también. Y a todos los rockeros les paso el dato, ¿no? Él es. Que él fue. Él fue. Sí, porque aparte que tenía la suerte de que la gente que estaba en Canal 7 en ese momento era gente con una apertura total, ¿no? Así es. Y les encantó la idea de lo que les propusimos. Y así funcionó. Primero arrancamos una hora a la semana, que se llamaba FM 7. Así es. Iba así los es. jueves a las 8 de la noche. Ajá. Donde inclusive fue Marciano, que yo hice un video cantando Sultanes del Swing de Dire Straits, cantándolo yo, no, con un grupo de amigos que me acompañaron, y yo salía tocando los 5 instrumentos en el video. O sea, era una de las... era la primera vez que se usaba el croma. Claro. O sea, el montaje de imágenes, Así una es. sobre otra. Me cambiaba ropa e instrumento e iba apareciendo otro Gerardo Manuel con otra Lo que ropa. hizo después Phil Collins con Two Hearts. Así es. Una cosa así. Nosotros lo Ajá. hicimos en el 7. O lo que hizo McCartney con Coming Up. También. Algo así. Claro. 10 años antes, año 68, fue probablemente la etapa musical más importante de Gerardo Manuel en los años 60, o fue el comienzo de cosas más importantes. Tú lo has dicho. Creo que fue el comienzo. Fue como pagar el peaje, ¿no? Pagar Ajá. el derecho de piso y luego ya proyectarme a hacer otras cosas que no te digo que estuve más a gusto, pero sí con menos presión. Okay. Un poco que, evitando la comparación porque sería fanfarrón de hacerlo, un poco que entendí lo que los Beatles quisieron hacer cuando dejaron de actuar en público y se dedicaron a grabar en estudio, ¿no? Por supuesto, como te digo, a otro nivel definitivamente, ¿no? Porque siempre hemos tenido el estigma en el Perú de que uno no puede dedicarse a la música por completo porque no tienes un público que aprecie lo que estás haciendo en la magnitud que debería ser para que un artista sea profesional. Por ejemplo, la clásica es, oye, ¿eres músico? Sí.
¿Y qué más trabajas? haces, no? Sí. ¿Y en ¿Y qué qué más trabajas? haces? Sí. ¿Qué más haces? Claro. Lo que me causó un montón de traumas sentimentales cuando era chiquillo en cuanto a relacionarme con una chica, ¿no? Ujú. Porque iba a la casa y la chica me presentaba, él es el que canta en la Chains. Y a mí qué me importa, decía Sí, el el papá, papá. ¿no? ¿Y qué más hace? Bueno, Ujú. yo estaba en la universidad, así que eso ya un poco que tranquilizaba al futuro suegro, Claro. que después rompía la relación porque era pelucón. Oh, qué escándalo, Claro, caray. terrible, hermano. Lógico. Terrible. Y Por más camisas que de usaras colores y todas esas por más que cosas. usaras el mejor champú y todo eso, eras maricón, pues, Sí, ¿no? pues. O fumón, ¿no? Ujú. Entonces era el estereotipo, ¿no? Han sido tiempos difíciles, Gerardo. El paso de los Shanes a Saint Thomas Pepper Smelter, dicen, no sé, me permito preguntarlo, dicen aquí la gente de la época que fue un poco tormentoso, terminó, digamos, abruptamente Shanes para pasar a Saint Thomas, o fue simplemente el tránsito que tú decidiste coger para evolucionar. Bueno, la razón es por razones de amistad y de muchas cosas que jamás uno puede olvidar y que se anteponen a cualquier tipo de discusión o mala leche, como dicen. Evitando eso, explicaciones y todo eso, Ok, yo creo ok. que sí fue abrupto, ¿no? Ok. Fue abrupto porque nos salimos 4 de los 5, ¿no? Sí. Entonces creo que eso explica La razón de la razón o cómo puede haber sido la situación, ¿no? Ujú. Quizá hubo desavenencias de tipo musical o que cosas que venían ya cocinándose. Y cuando se cayó el vaso de la Coca-Cola reventó todo. Exactamente. Suele pasar. Exactamente. Ajá. Felizmente todo eso pasó, quedó en el olvido. Ujú. Somos grandes amigos, como siempre debe ser. Genial. ¿no? Pero eran cosas propias de la juventud, de la inmadurez, ¿no? Así es. Además Que creo que a sucedía. todas las bandas les sucede eso. Nadie, En algún nadie momento. es nadie para decir él tuvo la culpa o nosotros la tuvimos, ¿no? Ajá. Acá no hay culpables, hermano. Hay situaciones que se han producido y que dieron origen a otras cosas, ¿no? Ok, Gerardo, lo cierto es de que continúa este avance y la distancia del músico hacia el presentador de televisión se va cortando. Entras a Saint Thomas Pepper Smelter, una onda mucho más psicodélica, más pegada a los años venideros y a lo que se vivía en ese momento en el mundo, pero no obstante, la movida musical sigue siendo difícil en el Perú. Y tú creo que, y quienes vienen de los 60, lo han palpado en carne propia. Nunca ha sido fácil ser músico de rock aquí en el Perú, además de lo que has mencionado hace un rato, de que la gente decía en qué trabajabas. O sea, no habían facilidades técnicas, de repente los medios no eran muy asequibles. ¿Cómo era esa vida del músico sesentero, Gerardo? Mira, el problema aún existe de una ignorancia absoluta sobre el tema. ¿A qué voy? Siempre se ha pensado en nuestro medio que el rock es elitista, que el rock es de los pitucos y cosas por el estilo. Y esta es ignorancia, lo digo porque, en el buen sentido de la Claro, palabra lógico. ignorancia, porque no saben estas personas que lamentablemente muchas están en esferas muy altas, no a todo nivel, no saben que el rock su origen es en la humildad de la música negra, ¿no? Ujú. O sea, los orígenes del rock vienen de los esclavos. Más popular no podría ser. Exacto, más sufrido. Más hermano. sufrido no podría ser. Exacto, tanto que el Congreso de Estados Unidos en varias oportunidades lo tildó de comunista, Sí. ¿no? De que trataba de derrocar y tirarse abajo los esquemas democráticos en Estados Unidos. Y es definitivamente uno de los vehículos musicales más importantes para exponer tus ideas Ajá. sin ofender a nadie y que lleguen a todos los círculos, a todos Así es. los rincones, porque no hay nada más bonito que la música para transmitir algo, ¿no? supuesto. Entonces, empecemos por esa ignorancia. Después se decía de que el músico nacional es solamente el que hace folclore, valse o afroperuano. Ujú. O siempre, y aún ahora se sigue pensando la misma estupidez, ¿no? Así es, totalmente. Porque lo digo Sí. con una palabra suave todavía, ¿no? Sí, es que es cierto, es así. El músico peruano recién se está proyectando nuevamente internacionalmente, porque nosotros lo hicimos en los 60s, pero quedó en una oscuridad, porque en los 70 se rompieron hasta, creo, es como si hubieran quemado la biblioteca de Alejandría Así en es. nuestro lugar, Ujú. y muchas cosas que habían pasado se quedaron en el olvido. En Maten a en los el viejos para que no se oscurantismo. sepa la verdad, como decían los abuelos. Exactamente. No una cosa así. Exactamente, hermano. Entonces, es bueno todo lo que está pasando hoy en día, es bueno, muy lindo lo que haces tú, lo que hace la gente del comercio con las crónicas del rock peruano, que lamentablemente pues es aún muy pequeño para lo Así que es. lo grande que se hizo en esa época, y que los chicos sepan pues que gracias a nosotros es que siguen teniendo el rock, ¿no?
porque fuimos los porfiados, Así es. ¿no? La tropa raza, ¿no? Yo siempre, Gerardo, y no lo digo porque estás aquí, desde que yo empecé este programa hace 3 años y ponía, porque no tenía mucho material actual, ponía a los James, ponía a los Google Today, a los Telegraph, y yo me enfrasqué varias veces telefónicamente con la gente que en ese tiempo era muy poca, que escuchaba Zona 103, en discusiones que decían, no, pero ellos que han aportado, ellos cantaban en inglés. Y yo creo que sí aportaron, porque ¿sabes qué? Ok, probablemente no tuvimos la trascendencia social y política que tuvo el rock argentino, pero hubo un grupo de gente, una tropa que se puso los pantalones y dijo, oye, aguanta, yo quiero hacer esto, y tercos insistieron y sentaron las bases. Sí, por supuesto. Que haya habido una etapa dictatorial que haya, como te digo, como tú dijiste, quemado la biblioteca de Alejandría, eso es otra cosa. No, pero aquí vale la pena aclarar algo. Yo creo que hay una sobredimensión en la adoración que se le tiene al rock argentino en nuestro medio. Eso me parece también parte de esa ignorancia. Aclaremos bien los puntos. Porque el rock argentino aparece 10 o 12 años después de que nosotros hicimos todo. Así es. Pues ya quisieran los argentinos tener unos saicos, por ejemplo. Obviamente. O Si sea el mejor grupo de rock argentino eran los uruguayos, Los Shakers. Los Shakers eran uruguayos, y eran los Beatles en Argentina. Así es. Y no eran argentinos, no existían. No eran argentinos, y exactamente. Sandro, que le dicen el Elvis Presley, era en realidad un cantante como fuera Ricky Martin en estos tiempos, claro, un nuevo bolero, no era... Bueno, claro, en fin. estaba Palito Ortega, Lógico. y todos los chubidubis que había en esa Pero no época, lo que se hacía acá. No, por no supuesto, lo que se hacía por acá. supuesto. Empezando desde los saicos y todo eso. Y eso quedó en el olvido, felizmente ya se rescató, se está empezando a rescatar, sencillamente por la estúpida humildad que siempre tenemos los peruanos, ¿no? Como me dijo un amigo argentino el otro día, ¿sabes qué? No es que nosotros seamos sobrados o panudos, como se decía también, sino que ustedes son muy humildes. Así Y es verdad, hermano. Y se nota la diferencia. Y al con final. nuestra propia gente es el punto de partida para que los artistas y todo lo que se hace en el Perú siempre quede a media caña, ¿no? Porque la misma gente tuya no le da la grandeza que debería darle, ¿no? Somos el país del casi casi. Exactamente, ¿no? Casi ganamos, Claro, casi clasificamos. Claro, es como los chistes de los viejitos, ¿te acuerdas, Sí, no? sí, Los sí. 3 viejitos que están hablando sobre cuántas veces tienen relaciones sexuales, ¿no? Uno dice una vez al año, el otro dice yo cada 6 meses una vez, y el otro dice casi todos los días, ¿no? ¿Cómo es eso? Le dice, casi el lunes, casi el martes, casi el miércoles. Sigamos avanzando en el tiempo luego de esta retrospectiva. Después de St. Thomas Pepper Smelter, estamos ya casi a finales de los 70 y ya casi en 60. 60, y ya casi estamos en paralelo en lo que es la trayectoria del músico y el futuro o casi ya inmediato conductor de programas de televisión. Empieza por esa época tu participación en televisión con Hola Patas. No solamente viene la cuestión de la televisión, sino también ya había empezado la hora pirata en Radio Miraflores, ¿no? Ajá. Mi programa de radio que mucha gente especialista ha catalogado como el primer programa de rock alternativo a nivel sudamericano o latinoamericano, cosa que me llena de orgullo, porque en realidad ese era el nombre, la razón del nombre del programa, La Hora Pirata, ¿no? Un programa que no tenía programación de la habitual en la radio, o sea, a mí me dejaban siempre, y lo dejaron durante los 22 años que duró el programa en el aire, Total. libertad total, ¿no? O sea, comienzo en 4 aspectos de la música. En radio, comienzo a trabajar en la industria discográfica como label manager, o sea, manager internacional, manejando sellos extranjeros, mi grupo, y poco tiempo después la televisión, ¿no? Ajá. Y cuando empieza esta etapa de televisión, que podría ser, digamos, la etapa embrionaria a Disco Club, bueno, era totalmente distinto. Ahí sí no habían videos en esa época, ¿no? No, pero sí habían los films, digamos, la protohistoria de los videos, que eran los film clips. Ajá. O sea, lo mismo de un video, pero venía en película de 16 milímetros, ¿no? Ok. Y cada programa de Disco Club pasábamos una o dos de esas películas, matizadas con actuaciones de bandas locales, e inclusive con artistas de folclore, ¿no? Pero no porque me lo impusieran. Ah, ya, tú así lo habías decidido. Claro, yo lo hice porque es la época en que Simon y Garfunkel graban El Cóndor Pasa, el tema peruano de Daniela Lomía Robles, diciendo que era un tema de ellos. Entonces un poco que le quise dar a los gringos una sopa de su propio chocolate y mostrarles cómo era en realidad el folclore peruano, ¿no? Y de dónde salía eso. Exacto. Como yo trabajaba en Discos Virrey en esa época, tenía todo el repertorio folclórico a mi disposición, todos los artistas, cosa que permitió que también artistas folclóricos de otras disqueras
se aunaran a mi mensaje, ¿no? Ujú. Entonces nunca fue paternalismo, siempre lo hice con el mejor de los gustos. Estaba el señor Pedro Chalco con las quenas del Ande, está mi gran amigo Daniel Quirguayo, un mago de la guitarra, y gente que hacía música peruana en general, no solamente folclore, ¿no? Había valse también, estaba Pepe Torres en sus comienzos. Todos ellos han estado en mi programa, ¿no? Gerardo, y la gran pregunta, ¿cómo es que en un gobierno dictatorial, a pesar de todos esos matices nacionales interesantes que tenía Hola Patas, se acepta el rock como difusión masiva, si era una suerte de agente internacional, alienante, en fin, ¿no? Y todas esas tonterías que se dijeron en su momento? Bueno, la gente que me llevó a Telecentro, que en esa época manejaba los canales, eran muy amigos míos, ¿no? Ujú. O sea, era gente inclusive hasta con cierto parentesco. Ok. Y ahí un poco que por primera vez en mi vida hice lo que siempre odié, que era usar una vara, ¿no? Ya. Entonces, presentarles la idea del programa, el proyecto del programa, y les encantó. Era gente de mente muy abierta, Ok. a diferencia de otros que también estaban en esa época Ujú. en otros medios, ¿no? Por Felizmente supuesto. que a mí me tocó un lugar Ajá. donde encontré la aceptación. Y quiero desde acá mandar un mensaje muy grande al entonces mayor Ferreiros, ¿no? Que ahora es general, si no me equivoco, Ah, man. que él fue el causante, mejor dicho, el que aceptó. Ajá. Causante digo porque les Ya. dolió mucho de que él, de todas maneras, hiciera sacar Hola Patas al aire, ¿no? ¿Él fue el que te fue a buscar una cosa No, así? no, ¿Ya? me llamó. Ah, ya, ok. Porque yo en esa época estuve haciendo un programa en Radio América. ¿Ya? Entonces, Oscar Dufour, que en paz descanse, el gran Oscar Sí, Dufour, sí. un gran amigo y broadcaster también, me dijo, oye, Chino, porque siempre Ya, hablaba así, ¿no? Él ya. decía Chino a todo el mundo. Oye, Chino, me dice, el programa está pegando en la radio Ujú. y arriba yo les he dicho que también puede pegar en la televisión. Ujú. Así que el mayor Ferreiros te espera para una reunión, a ver qué le puedes presentar. Y me tiré a la piscina, ¿no? O sea, no solamente fui el conductor, sino también el coproductor del programa, ¿Ya? y tuve la suerte de hacerlo con un gran maestro de la televisión, el señor Alberto Alexander, ¿Ya? y otro maestro que también ahora tengo la suerte de trabajar con él en Antena 3, que es Jorge Sousa Ferreira, Ajá. en la dirección de cámaras. Gente tradicional de la tele. Uy, aprendí de ellos pues todo lo poco que sé en televisión ahorita, ¿no? Porque yo no fui tan buen discípulo, fui un poco terco. Pero de todas maneras sirvió para esto, ¿no? Ajá. Nunca le he hecho asco a una experiencia nueva, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Gerardo, en pocas palabras, ¿cómo fue el comienzo, el intermedio y el final inesperado de Hola Patas? En realidad Hola Pata se consolidó como un programa que tenía sintonía, iba los Ajá. lunes a las 8 de la noche, y tuvo tanto éxito que luego ya vino el manejo comercial, ¿no? Ujú. O sea, un poco que me dejé yo llevar por esa onda y me llevaron a un programita que se llamó Música Abierta, ¿Ya? en el cual ingresa ya como coproductora del mismo la señora Bianca Casagrande, que era esposa del señor Alberto Alexander, Ujú. y le da otro matiz al programa, ¿no? Ujú. Un matiz que lo único rescatable, o rescatable no, sino lo único que me hizo seguir en la brega fue la banda de músicos que era de lujo, Ujú. la banda del programa, y cantábamos los temas que queríamos Ujú. en vivo, ¿no? Ok. Donde las papas queman. Así es, ahí es O el sea, siempre problema. aprendí yo esto, ¿no? En crudo, o sea, aprendí a hacer mi propia comida, por decirlo así. Ok, y el final, triste, por supuesto. El Bueno, final, para todos, ¿no? no, fue triste. Cumplió su ciclo el programa y ya yo empecé a hacer otras cosas Ajá. que no me permitían seguir con el programa. Ok. Empecé a buscar otros rumbos, a hacer otras cosas y me aboqué a la grabación también del último long play que hicimos con el Humo, que fue con la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿no? Ok, bueno, vamos a escuchar algo del Humo precisamente, no es de ese álbum, esto es Es Machu del Picchu segundo Blues, disco, del del segundo disco, 7-2. que el álbum se titulaba Machu Picchu 2000. Picchu 2000, que era un trabajo que yo escribí en el colegio, Ajá. sobre un chico que regresa a Machu Picchu en el futuro, ¿no? Ujú. Y lo de cantar en inglés no fue ningún esnovismo ni cosa por el estilo, sino porque fue justo para buscar ese mercado que habían abierto Simon y Garfunkel Ok. con los esquemas andinos, ¿no? Desde aquí para allá. Claro, por eso escuchas tú en la parte intermedia una especie de fusión de jazz y folclore, Ajá. y también suena una quena, ¿no? Bueno, en inglés, pero nunca más peruano que eso, Gerardo. Además eran los tiempos, como tú dijiste. Así es, De hecho. era el hecho de
de llevar la contra, ¿no? Ujú. Ah, ¿no te gusta que cante en inglés? Frígate, Canto en compadre, inglés. canto en inglés. Además, como tú bien decías fuera del micrófono, la alegoría gráfica del álbum del Humo fue probablemente lo más contestatario que apareció en disco en aquel momento, Exactamente. ¿no? Y Habría que aún verlo para ahora, poder definirlo, sí, todavía sigue aún siendo, ahora, por porque yo te he supuesto. explicado lo que es, pero Sí, mucha sí, gente sí, no sí. se da cuenta lo que significa. Bueno, pues habría eso. que revisarlo. Sí, cómo no. cómo Gerardo, no. permíteme hacer un salto en el tiempo porque lo que viene en adelante, si no me equivoco, fue la etapa menos apreciable, por decirlo de alguna manera, del rock, esos 70s donde que se quema la librería, la biblioteca, Alejandría. cuando se quema Alejandría. Y bueno, volvemos a los finales de los 70, 78, volvemos al tema Disco Club, y ya había una experiencia tuya, no solo en la radio, por supuesto, sino también de la televisión. Hola Patas y el programa siguiente al cual tú haces referencia, ¿tiene que ver en la decisión de hacer Disco Club? Sí, sí, te voy a decir por qué. Augusto Sarria Aguirre, o sea, el hijo de don Augusto Sarria, que era el gerente general de IEMSA, me llama para trabajar con él también manejando EMI, ¿no? EMI, United Artists y sello Capitol. Ya. Para los que no saben de estos sellos, les voy a contar, para estos sellos grababan Queen, los Beach Boys, ¿cómo se llama? Kenny Rogers, Editaban los Beatles, Dirt Emi, Band, Emi. los Beatles, Claro, básicamente, por debí supuesto. empezar por ahí, Cliff Richard y toda la gente esa buena de esa época, Pink Floyd. Ajá. Entonces, Augusto, como te digo, con quien yo trabajaba, me dice, oye Gerardo, tú has tenido una experiencia previa en televisión y ya estamos empezando a recibir bastante material en video. ¿No te gustaría presentar una idea para hacer un programa en televisión? Y le dije, si tú me das la venia, le digo, no hay ningún problema para disponer del material. Y hicimos eso, pues así fue donde yo establezco el proyecto y lo presento a todos los canales, y donde me dieron cabida fue en el 7, que les gustó la idea, ¿no? Ok. Ese es el origen. Y ahí empieza todo. Así Gerardo, es. ¿cómo podrías sintetizar tú en etapas, si se permitiera, lo que ha sido Disco Club? Has tenido la etapa primigenia, obviamente, de la que hemos hablado, pero has tenido una muy buena etapa, digamos, de tránsito y una etapa de caída. ¿Podría, digamos, circunscribirse a ese tipo de bloques el No, de programa? caída yo no creo. Yo Ajá. creo retirada estratégica, hermano. Ok. Caída no puedes llamar a un periodo de descanso que uno siempre es bueno tomar. Natural, además. Un poco como el tigre retroceder para saltar, ¿no? Ajá. ¿En qué momento? Por supuesto, ya sabemos de todas las maneras. Eso fue en el 94. Ok, pero ¿en qué momento tú empiezas a pensar en la decisión o a sentir, no que hay un desgaste, sino que es el momento de ese retiro estratégico de la tele? Bueno, yo tuve un accidente bastante fuerte que me causó problemas en la columna, Ok. ¿no? Y no podía permanecer durante mucho rato sentado ni parado, o sea, tenía Ajá, que estar echado. en una posición, tampoco echado, era una posición rarísima, medio hindú, ¿no? Ya. Medio Harrison estuvo en esa época, Ajá. ¿no? Parafraseando al maestro. Y era muy incómodo reflejar ese estado de ánimo en cámaras. Si hubiera tenido programa de radio hubiera seguido, pero no quería que la gente me viera así. Ok. Es por eso que hice esa retirada estratégica más o menos de un año, Ajá. Eso Y es en el ahí- año 94. 94. Ajá. Entonces ahí es donde regreso en el 95 al cable. Ok. O Ajá. sea, fue muy poco tiempo en realidad. Sí, ¿no? casi nada. Bueno, en ese tiempo, pero ya no estabas en Televisión Nacional a No, mediados no. de los 90, estabas en el... No, hasta el 94 estuve en Televisión Nacional. Pero Disco Club se ha paseado por algunos canales después del 7, Gerardo, ¿o No. me equivoco? ¿O fueron programas distintos, proyectos distintos? No, proyectos distintos. Ok. Estuviste en Canal 9 en algún momento, me Sí, parece, en se ATV. llamaba Club 9. Club 9, claro. Estuve del 8.3 al 8.4 porque un acuerdo con la gerencia Canal 9, Canal 7 le prestó el programa para calentar pantalla en la época Ok. que recién se inauguraba el 9. Ya, Pero fue todo oficial, ¿no? ok. No fue que Gerardo se fue al 9, no. Ajá. No, fue una nota medio futbolista. Ya. ¿no? Ya te lo presto un año, compadre, bacán. Para que caliente Ya, ahí. claro, y después ya vuelve el hombre. Gerardo, y el mejor momento de Disco Club, porque hay picos, o sea, en los trabajos, así como en tus bandas has tenido picos de popularidad, Sí, sí. que por supuesto no se han caído, sino han quedado en el tiempo y en el recuerdo. En el programa también deben haber momentos, no sé, esos que tú ¿De dices... pico? Sí, en que tú Sí. sientes es que, caramba, ya llegamos, ya Ahora. estamos, sí. Ahora, En este ahora, momento, no sí. te puedo creer. Sí, sí. No te puedo Nunca creer. he sentido el disco club como lo siento ahora, hermano. ¿Sí? Sí, de verdad. A pesar del buen momento del 79, 81, Sí, sí, 82. nada es comparable con lo de ¿Y ahora. por qué? ¿A qué atribuyes eso? Quizás porque la gente que me seguía, que era un poco inestable o indecisa, ya decidió con el tiempo
O sea, ya maduró y también llevó a sus hijos por el mismo camino. Ajá. Y ahora son los hijos de los chicos que me veían, que tomaban toda su leche y se portaban bien. Sí. Son los que ahora siguen el programa también, ¿no? Ajá. O sea, nunca tuve yo en Disco Club una secuencia como la de acapela, ¿no? Es cierto, no había eso. Entonces nunca tuve la oportunidad de hacerlo. En realidad nunca se me ocurrió. Siempre eran invitados que venían a grupos peruanos, claro, y todos siempre tuvieron su casa. Así es. Pero nunca de la manera como ahora hacemos el acapela, ¿no? Aparte que estoy con un grupo de gente, un equipo increíble, ¿no? Sin desmerecer y sin dejar de querer a la gente que hizo posible los comienzos de Disco Club en el 7. Son etapas distintas en todo caso. Exacto, exacto. Diría yo que estoy ahora ya en la universidad, ¿no? Qué bacán. Allá pasé primaria y secundaria y ahora estoy en Ajá. la universidad. Y sin esa primaria y secundaria de primera, nunca hubiera llegado a esta universidad, ¿no? Entonces, ¿tú sientes el programa como un clásico o como algo consolidado en el No, yo lo tiempo? siento como algo consolidado, hermano. Ajá. Algo ¿Todavía que- no sientes que está en la categoría de clásico? No. ¿Y por qué, Gerardo? Porque ese día me retiro y Ajá. que pasen repeticiones, pues. Y por supuesto falta mucho para todo. Espero que sí, espero que sí. Ajá. Justamente estoy ahora trabajando en tándem con un gran amigo, José Luis Jiménez, ¿Ya? y un equipo de lujo, como te digo, pero yo tengo que agradecer mucho a José Luis, y lo digo públicamente, el hecho de que Disco Club haya tenido esa transfusión de sangre que necesitaba, ¿no? ¿Se ha regenerado? Absolutamente, hermano. Ajá. No es clon, es una regeneración. Yo te veo más joven que antes, de verdad, y Me lo de siento- ahora. me De siento- verdad, en te serio. agradezco, Juanito. No, en serio, Yo me sí. siento así, inclusive cuando me paro en un escenario con mi banda, tengo una energía que jamás he tenido, ¿no? Sí. Puedo cantar tantas veces como nunca lo he hecho antes, tener un ritmo de trabajo terrible, inclusive llegando a cantar hasta 4 o 5 veces por un fin de semana, y lo hago tranquilo y sigo Qué igual, ¿no? bacán. Gerardo, bueno, tendríamos muchísimo que hablar sobre esta historia de Disco Club, sobre tu historia. Discúlpame que hayamos tenido que compactar tanto la conversación, No, hombre. pero en realidad esto para mí es una sabrosa crónica radial conversar contigo sobre esto. Para mí también es un gusto poder Gracias. de una vez hacer todo lo que siempre habíamos planeado, hombre. De verdad que sí. Nunca se da el momento, lamentablemente. Pero las cosas pasan cuando tienen que pasar, pues. No, Así aparte, es. Juan Carlos, yo tengo que felicitarte porque eres una persona que yo estoy seguro va a llegar muy lejos, Gracias, Gerardo. ¿no? Y no pretendo de ninguna manera, como tú dices, ser patero, pero sí decirte que esta es la forma de hacer patria, ¿no? Gracias. O sea, siendo una persona de mente y objetivos muy amplios, es como yo he llegado a donde estoy, ¿no? Si bien es cierto que riquezas materiales no tengo, y justamente porque nunca me he vendido, y es el mensaje y el legado que yo le puedo dejar a las generaciones que han estado siguiendo el programa, ¿no? Y por eso también creo yo, ahora viene al caso decirte, ha permanecido tantos años Disco Club en el aire, ¿no? Así es. Yo nunca me vendí a nadie, man. Pudiendo Qué bueno, haberlo hecho, porque qué bueno. he tenido extraordinarios ofrecimientos. Ya has estado en los mejores canales, en Exacto. los mejores momentos de la televisión. Exactamente. Oye, ¿por qué no te vienes a mi canal? Que yo te ofrezco esto y el Claro. otro. ¿Por qué le digo? Porque a los 3 meses estaría convirtiéndome en un vomitivo, ¿no? Por supuesto. Yo te agradezco, Gerardo, estas palabras de verdad y la diferencia que has tenido de venir acá a Zona 103, las palabras que tienes conmigo, y te lo digo también, y lo voy a dejar ahí para que esto no sea una florería, que tú fuiste desde aquellas lejanas épocas cuando yo era un escolar pronto a terminar la secundaria, Un imberbe. un La imberbe. gente piensa que es un insulto, ¿no? Sí, ¿no? Es para reflejar la edad, ¿no? Así es, era un O sea, imberbe. sin barba. Un imberbe Quiere decir, ¿no? rockero. Tú fuiste desde entonces mi referente, te vi a lo largo, desde que tenía mi televisor en blanco y negro, después cuando me iba a las tiendas de Yompeán, cuando llegaban los primeros televisores a color a ver el programa, ahí sentado en la grada, y todo este tiempo, y fuiste mi mejor referente también cuando decidí iniciar este proyecto que ahora es una realidad, Zona 103, y te agradezco porque tenerte aquí para mí es un aliciente, y creo que eres de las personas de las cuales uno puede decir, yo quisiera llegar a ser como tú. Gracias, Y te Juan. lo digo honestamente, y te agradezco infinitamente por haber venido. Y no sé, has podido consolidarte en lo que te gusta, porque no hay nada más lindo que vivir de lo que a uno le gusta. Y eso es bueno. Divertirte con lo que haces. Por supuesto, Gerardo, te agradezco Y la mucho. gente lo nota, por si acaso. Pero ¿no? lógicamente que se sabe. Eso es lo Uno, bonito. uno lo disfruta. Ok, Gerardo, muchas gracias. Y quisiera pedirle algo que ponga la característica final, la despedida de Disco Club. ¿Ah? Y eso fue un arreglo que se hizo especialmente para el programa. Mi gran amigo y músico, Johnny Chiappe, ¿no? Ok, y como yo me gusta recordarlo siempre, y como se me eriza, mira, tú lo estás viendo, ¿no? Mira, tú lo estás viendo, me siento como en el año 78, despídete como te despedías en aquellos legendarios programas, Gerardo. Por favor, suelta la cortina.
Bueno, con ustedes, buenas noches esta noche y a mis amiguitos, pórtense bien y tomen toda su leche.